Hola a todos, soy Ricardo Martínez. Desde la ciudad de Bucaramanga, un gran abrazo. Este es su espacio de aceite y vino para el alma herida. Y quiero proponerles que me acompañen en un itinerario que espero siga siendo de bendición, como todos los temas que Dios nos provee a través de las Escrituras. Estamos tan carentes de modelos a seguir. Es difícil realmente lidiar en medio de todas las situaciones de la vida sin tener un espejo al cual ver, pero que nos refleje correctamente la figura que necesitamos encontrar. Y estamos hablando del propósito grande de Dios para el hombre, la mujer, los niños, los jóvenes. Cómo llegar a ser la persona que refleje la voluntad de Dios, que este mundo pueda encontrar de alguna forma un modelo que lo lleve y lo indique no a mirarse a sí mismo, sino mirar a aquel que es el modelo excelso. Y saben ustedes que estoy hablando de Jesús. Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza, es lo que nos dice el primer libro de la Biblia. Y esa imagen y semejanza en alguna forma se perdió. Algo en el hombre se estropeó, se quebró por causa de la desobediencia. Y esta imagen que Dios puso en el hombre es necesario que sea nuevamente renovada y recreada para restaurar esa imagen deteriorada. Pasando muchos tiempos en las escrituras de dispensaciones, Dios envía a su Hijo, a quien es exactamente la imagen de su presencia, de su persona. La Biblia nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, que es el primogénito de toda la creación. Es decir, si se quería ver a Dios de una manera concreta, real, accionando sobre el mundo de la manera como Él mismo nos puso, lidiando en medio de todas las situaciones a las que nos parecen tan gigantescas y nos abruman. De esa manera Dios entra al mundo. Dice también la Escritura, Él, ese Cristo, es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Y reitera, Él es la imagen de Dios, de ese Dios que no podemos ver. Nos cuesta trabajo entender que Jesús es el mismo Dios. A muchos hombres les ha producido una crisis. Prefieren no creer que Jesús realmente es Dios. Se le tiene por un hombre bueno, por un hombre de buenos ideales y de buenas palabras y predicaciones. El sabio en medio de todos los sabios, pero que sea Dios. Bueno, allí es donde entra precisamente la fe de creyente. Pero el Señor Jesucristo vivió una vida plena, una vida ideal como hombre. Eso es lo que la palabra nos enseña. Anduvo haciendo el bien. Los evangelios registran parte de esa biografía de Cristo, una biografía que es digna de ser imitada. Todos queremos reaccionar como Jesús. Todos queremos sentir como Jesús. Queremos seguir esas pisadas en medio del conflicto de la vida y en medio de la celebración de la vida también. Pero ese Cristo nos ha dejado un rastro que no es un rastro nuloso, es un rastro real. Están allí todos los registros de cómo podemos llegar a ser como Él. Claro, hay una promesa de Dios que es el propósito de Él, que seamos conforme a la imagen de ese Cristo. Ese Cristo muere en la cruz para dar lugar al poder que iba a reproducir esa vida en todos los seres humanos. Se hizo semejante a nosotros para que nosotros pudiéramos ser como Él, para enseñarnos la manera correcta de la vida, para restaurar y dar esperanza en medio del mundo. El plan de Dios es hacernos conforme a la imagen, a la naturaleza de Cristo. Este es el plan de Dios para su vida. Si no tiene en este momento que tiene un plan para seguir, si su vida se está diluyendo en medio de tantas cosas, no se lo permita. Reorganice su vida a través de ese plan de Dios. Porque a los que antes conoció, dice la palabra, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos
hermanos. Esto es maravilloso porque el ejemplo de Cristo no es solamente un mandamiento diciéndonos lo que deberíamos ser, es una promesa de lo que llegaremos a ser. Cristo es a la vez Salvador y Cristo es a la vez ejemplo. La iglesia no siempre ha mantenido una buena relación entre estos dos conceptos. A veces se ha enfatizado en la imitación al maestro, olvidando la doctrina de la reconciliación. Es decir, solamente se toma la parte ética de Jesús. Se mencionan las partes y los dichos y los consejos de Jesús, pero no se quiere involucrar en lo que es realmente precisamente el núcleo de la relación con Dios. Otros han enfatizado el perdón y la paz mediante la sangre de la cruz, pero han perdido de vista el ser semejantes a Cristo. Por eso se pueden encontrar personas que están llenos de doctrina, pero de mal ejemplo. Y hay otros que intentan ser muy buenos ejemplos, pero no conocen la verdad. Imagínense donde exista en el hombre y la mujer esa unidad, esa reconciliación entre lo que se debe hacer en Cristo y cómo actuar también. Pero saben, amigos, se necesita a Cristo primero como redentor, antes que pueda ser imitado como un ideal. Muchos intentan andar en las pisadas del Maestro cuando ni siquiera han tomado el primer paso, que es aceptar el Evangelio, que es obedecer, lo que es morir, que es ser sepultado, que es resucitar en la semejanza que ofrece el acto del bautismo como el inicio de la vida. ¿Y por qué menciona el bautismo? Porque la Escritura dice de esta manera: ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con su gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, dice la palabra. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar al Señor. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Esta gran porción de la Escritura es Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 14. Después de toda esta reconciliación que nos sugiere Dios, entonces podemos seguir a Cristo como el ideal. Tanto el Señor como los apóstoles, ellos continuamente decían que Cristo vino para ser el Salvador, pero también para ser un modelo para la conducta de la vida. Por ejemplo, después de que el Señor lavó los pies a los discípulos, le dijo: ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que el plan es hacernos semejantes a Cristo. Pero antes y primero la reconciliación para recibir el poder del Espíritu de Cristo que nos habilitará para seguir las pisadas de ese gran maestro. Este tema da para más y les seguiré acompañando en este espacio de aceite y vino para el alma, en este bello itinerario. Yo ser como Jesús. Bueno, ahí está la pregunta y la respuesta la tiene usted. Gracias por acompañar nuevamente el tema y bueno, mientras pasa este día, estemos contentos en el Señor.